Hola a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en un episodio más de Caverna Eiffel. El día de hoy vamos a hablar un poco de la historia de los países de Centroamérica, la historia del país de Guatemala, de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Belice y Panamá. Tenemos que analizar esta cuestión como un evento bastante interesante debido a que se diferencia en algunas circunstancias el caso el que analicemos de manera específica. Tenemos que en la región pues existen tres procesos de independencia distintos. Tenemos que al igual que otros países de Sudamérica y Norteamérica, pues los países de Centroamérica también formaron parte en algún momento de una colonia europea, como lo es España o Gran Bretaña. Este es el caso de Belice, que en 1863 forma en conjunto con Honduras la Gran Colombia o la Colombia Británica, y el caso de otros países como lo son Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que formaron parte de las Provincias Unidas de Centroamérica, que en 1823 se separan del recién independiente México, que obtiene su independencia y pasó a formar parte de la colonia española a la Nueva España y de la Nueva España al país independiente llamado México. También tenemos el caso curioso de Panamá, que era parte de Colombia, de la Gran Colombia, de estos países que comprendían Perú, Colombia y Panamá, y el proceso de independencia y separación que existe a principios del siglo XX y cómo Estados Unidos influye directamente para apoyar a los separatistas panameños para lograr la independencia, pues a cambio de la cesión del canal de Panamá, que es el canal o el segundo canal más importante después del canal de Suez a nivel de volumen de comercio exterior y también de negocios internacionales. Entonces, dicho esto, es que estos tres eventos, esos tres procesos, pues son bastante interesantes debido a que cada uno pues tiene sus características específicas, sus matices. Y es ahí donde yo quiero pues que ustedes se fijen en este capítulo, el día de hoy. Que cada uno de estos eventos, de este contexto histórico, de este bagaje histórico, va a determinar la actualidad y pues las condiciones políticas, económicas y sociales que existen en estos países. Es bastante interesante analizar cómo es que la incertidumbre que se genera a partir de esta separación, esta independencia de las coronas europeas, de las coronas británicas y españolas, pues genera un sistema político con incertidumbre y con inestabilidad social, política y económica. Ese es el caso específico de algunos países como lo es actualmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, dentro de este badaje histórico también hay que analizar un punto importante en cada uno de estos dos ejemplos. Las guerras civiles que acontecen o que sufren estos dos países, Guatemala y El Salvador. Guatemala a principios de la década de los años 40 sufre una guerra civil debido a que se busca instaurar un sistema político que tuviera ideas teológicas, que tuviera ideas en la religión y que obviara o no siguiera este concepto de separación de Estado e Iglesia. Y también tenemos el caso de El Salvador en la década de los años 70, en el contexto de la Guerra Fría, de esta guerra civil que buscaba frenar el avance de grupos socialistas o grupos afines al comunismo en esta región de Centroamérica, caso contrario a lo que ocurrió en Cuba, por ejemplo, como lo mencioné en el capítulo pasado, en la década de los años 50, con Raúl Castro y Fidel Castro, que en 1953 pues logran derrocar a Fulgencio Batista y pues imponer un sistema socialista con el apoyo o el patrocinio de la Unión Soviética en este pues punto geográfico cercano a Estados Unidos. Entonces, en esta década y en el mismo contexto, pero en la década de los años 70, en El Salvador, pues se busca lo mismo, se busca evitar lo mismo, algo que ocurrió de una manera distinta, porque fue una manera más directa en Cuba con el intento de recuperación a través de la Bahía de Cochinos pues del sistema político, de un sistema político capitalista, auspiciado por la administración de John F. Kennedy, que busca intervenir o busca imponer un nuevo sistema que se oponga al nuevo sistema comunista y socialista instaurado por los hermanos Castro. Algo que pues termina fracasando, a diferencia de El Salvador, que termina pues triunfando, generando una crisis humanitaria que a la actualidad pues sigue existiendo y se sigue plasmando en los flujos migratorios que existen de este país, otros países del norte y otros países del mundo. Y algo que podemos entender del por qué existe incertidumbre y esta situación pues de zozobra y desesperanza en el sistema político de este país de Centroamérica. Tenemos el caso también de Belice y Honduras, que anteriormente formaban un país, la corona británica, la Honduras británica, que pues con el transcurso del tiempo, en 1863 se forma, a principios o a mediados del siglo XX,
20 es que se separa Honduras de Belice y Belice permanece en la Commonwealth. ¿Qué es la Commonwealth? La Mancomunidad de Naciones. Es una serie de naciones que formaron parte de la corona británica y que comparten ciertas características fonéticas y culturales y sociales con la Gran Bretaña. Sin embargo, pues se da esta separación política de la comunidad británica, de la corona británica, para formar un país independiente como lo es Belice. Pero también tenemos que se diferencia pues, por su contexto histórico y su contexto social de otros países como lo es Guatemala, El Salvador o Nicaragua. El caso también de Costa Rica, que es un caso único, un caso que siempre ha generado pues, fascinación a nivel internacional debido a la estabilidad y las condiciones de calidad de vida que existen, porque siempre se ha buscado y se ha delimitado que el proyecto nacional, el eje nacional, es velar por la paz, y el proceso de paz es algo bastante importante. Cómo pacificar logra que la calidad de vida sea más digna y la calidad de vida sea mejor para los ciudadanos de estos países. Cómo es que la certidumbre mejora la calidad de vida y mejora las condiciones económicas para todos estos países, sin obviar la parte pues, del contexto histórico y lo que se necesita para salir y potenciar las áreas de oportunidad que existen en estas regiones del mundo. Entonces tenemos que, por una parte tenemos la Gran Colombia con Panamá, su separación de Colombia y de Perú. Tenemos también la separación de Belice y Honduras, que anteriormente formaban pues la Honduras británica. También tenemos la creación de la provincia de comunidades de naciones de Centroamérica, las Provincias Unidas de Centroamérica, que formaba Guatemala, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y la posterior pues separación de cada una de ellas. También es importante aquí, y es donde me gustaría pues tener esta reflexión en este capítulo, sobre cómo es que la migración o los flujos migratorios se pueden sobreentender debido a las circunstancias históricas en cada uno de estos países. Es bastante fácil a veces analizar este proceso, esta problemática social transfronteriza, transmultinacional, desde una perspectiva externa, desde como un agente extranjero, debido a que pues nosotros no podemos a veces dimensionar lo que significa que no tengas la oportunidad de poder pues tener una calidad de vida digna, una calidad de vida pronta, una calidad de vida pues más asequible a las condiciones locales, y tener que ir a buscarla a otros países, o también huir por las condiciones de inseguridad y violencia extrema que existen en algunos países de Centroamérica. A veces es bastante frustrante ver cómo se analiza esta circunstancia, este proceso pues social, esta problemática social, desde la perspectiva de ser alguien que no se pone en los zapatos de las demás personas, de los zapatos de los hermanos centroamericanos. Las personas que pues emigran a otros países lo hacen por necesidad, no por gusto ni por alguna decisión propia. Yo creo que si nosotros nos ponemos un poco a pensar el por qué nuestros hermanos centroamericanos pueden elegir la migración como el elemento único para poder salir adelante, es debido a que las condiciones en su país no permiten que tengan una vida digna ni una calidad de vida óptima como debería de ser para cada uno de ellos. Entonces tienen que elegir entre pues involucrarse en esta travesía que es un viacrucis para ellos, hacia llegar a un país, o para llegar a un país el cual pues probablemente los deporte porque no tienen los requerimientos legales para permanecer ahí, y que pues a lo mejor no tienen la certeza jurídica tampoco de que eso les vaya a ser pues bueno o para ellos o para su familia, debido a que es esta incertidumbre jurídica, el cual no pues significa no tener un estatus legal migratorio. Entonces siempre hay que tener esto en vistas. La migración se sobreentiende desde el aspecto social, claro, y político, pero también del aspecto histórico. Analizar cómo este proceso histórico, este bagaje histórico afecta directamente a los flujos migratorios es bastante pues, oportuno para entender el contexto social de la problemática. Todo lo que engloba, lo que significa, eso es lo que se debe de hacer siempre que se analiza una problemática social, y verla desde el lado humano, que todas las personas que emigran lo hacen por necesidad, no por decisión propia. Yo creo que nadie quiere abandonar su hogar porque así lo quiere, sino más bien porque necesita hacerlo para poder salir adelante y para que su familia salga adelante. También nadie quiere huir de su hogar debido a que pues existe siempre el miedo de que algo les pueda ocurrir por la inseguridad que existe. Así que es algo importante que nosotros pues acojamos esta migración, este flujo migratorio desde un punto humanista.
Sí que se tiene que tener pues ciertos requerimientos jurídicos y legales para pues protocolizarla o regularizarla de mejor manera. Sin embargo, pues siguen siendo personas al final de cuentas. Es una historia detrás de ese caso de migración ilegal. Es una historia, es una familia, es algo que involucra pues ya cuestiones sociales, a cuestiones de estrato social. Y no tanto políticas ni económicas. Tiene que verse desde ese punto y atacarse desde ese punto. Entonces, en este capítulo pues analizamos un poco sobre el contexto histórico, cómo es que estos países van cambiando dependiendo del entorno internacional, la Guerra Fría, como mencioné en el caso de Nicaragua, pues los intereses también que confluyen en otras naciones, el caso de Panamá, la construcción del Canal de Panamá y su sucesión a pues Estados Unidos, también el caso de las guerras civiles en Guatemala y El Salvador que generaron esta situación de incertidumbre, el caso también de Costa Rica y cómo se ha sabido promover esta cultura de paz y desarrollo de calidad de vida digna, y también pues el caso de Belice, que es un caso bastante interesante debido a que sigue siendo parte de la Commonwealth, de la Comunidad de Naciones, y tiene unas características diferentes a estos países que anteriormente mencioné. Entonces la reflexión final de esta cápsula, de este video, es que ustedes se queden con la idea de que la migración se tiene que sobreentender desde el punto histórico también para saber el por qué actualmente existe la incertidumbre que genera que estas personas emigren a otros países o busquen otras oportunidades en otros países. Es importante siempre tener presente esto y ver el punto humano en esta situación, en esta problemática. Entender que estas personas pues lo hacen para buscar una mejor calidad de vida, una vida digna, no por cuestiones negativas, no por cuestiones que busquen generar incertidumbre en otros países, al contrario. Son personas trabajadoras, son personas que buscan el bien y hacen el bien para ellos y para sus familias y también para las personas que son nacionales en el lugar donde vayan o en el lugar hacia donde van dirigidos, y que se tiene que entender que esa es una situación humanista, una situación que tiene que ver con el sentido humano de las personas. Esa es la reflexión que yo quiero que ustedes se queden en este video y que les sea de utilidad para mí y también para ustedes, para poder compartirlo con las personas que más quieren y con las personas que ustedes consideran que deben conocer un poco más de lo que engloba estas situaciones problemáticas y la historia de una región tan llena de oportunidades, una región tan bonita y maravillosa como lo es Centroamérica. Dicho esto, es que pues me gustaría agradecerles también que nos hayan acompañado el día de hoy. Invitarlos también a que la siguiente semana nos puedan volver a acompañar en un episodio más de Caverna de Fel, en el canal Charla y Cacao. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes porque pues su contribución, ya sea compartiendo, también pues con el simple hecho de verlo, pues significa mucho para mí y yo sé que significa para ustedes también, debido a que pues se contagian también de este conocimiento y de esta manera de percibir pues las problemáticas sociales. Dicho esto, pues solo queda decir muchas gracias y que tengan una excelente semana en compañía de sus seres queridos, y también pues para ustedes que tengan un mejor pues futuro y una mejor pues prontitud actualmente. Muchas gracias.